Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestro curso, vamos a iniciar ahora con el estudio de la sesión número 4, correspondiente a las herramientas financieras. Por lo tanto, el objetivo de esta sesión será estudiar las funciones financieras que nos provee Microsoft Excel para resolver problemas de índole financiera. Ahora que ya sabemos cuál es el objetivo principal de esta sesión, pasemos a revisar de qué forma está compuesto el temario de esta sesión, el cual ha sido dividido en dos grandes partes. En la primera de ellas la hemos clasificado como funciones financieras cuantitativas, en tanto que a la segunda parte de la sesión la hemos clasificado como funciones financieras contables. Las funciones financieras cuantitativas están básicamente relacionadas con matemática financiera, y los temas que vamos a revisar son el valor del dinero en el tiempo y la evaluación de proyectos. En valor del dinero en el tiempo vamos a hacer cálculos de valores futuros, valores presentes, tasas y demás, así como también vamos a revisar los cálculos de pagos, rentas o anualidades. Luego, en la evaluación de proyectos vamos a realizar la evaluación financiera de un proyecto mediante el uso de los indicadores BAN y TIR, que son valor actual neto y tasa interna de retorno respectivamente. Luego, en la sección correspondiente a las funciones financieras contables, vamos a estudiar los distintos métodos de depreciación y amortización que encontramos en las funciones de Excel. Pero antes de empezar a estudiar nuestras funciones financieras, primero tenemos que tener en cuenta y recordar algunos conceptos claves de las matemáticas financieras en estricto, los cuales son la diferencia entre interés simple e interés compuesto, así como también la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva. Pasemos a revisar primero la diferencia entre los tipos de interés. Tenemos aquí en la presentación los dos distintos tipos de interés que hay, el interés simple y el interés compuesto. El interés simple, como su mismo nombre lo dice, es muy sencillo de calcular y de entender, en tanto que el interés compuesto es un poco más complejo y es el que se aplica en la vida real. Es el tipo de interés que aplican las entidades financieras. El interés simple es más para explicaciones académicas. Bien, antes de pasar a explicar qué es lo que significa cada tipo de interés, veamos qué significa cada letra. Tenemos aquí la letra P, la cual simboliza el valor presente. Es el dinero que tenemos ahora, en el día de hoy. La letra I es la tasa de interés y la letra N es el número de periodos transcurridos, en tanto que la letra S es el monto o valor futuro del valor que tenemos en la letra P. Es decir, al valor presente lo multiplicamos por 1 más la multiplicación de la tasa de interés y el número de periodos, y a este resultado lo llamamos monto o valor futuro. En términos de un ejemplo, si tenemos 100 soles sería la letra P, el valor actual o principal, y lo llevamos a una entidad financiera que nos da una tasa de interés como I y lo mantenemos en esa entidad por N periodos. Al final del enésimo periodo, la entidad financiera nos devuelve a nosotros una cantidad de dinero como S, la cual es obviamente mayor que P, porque incorpora los intereses ganados. La lectura es la misma para la fórmula del interés compuesto, las letras significan lo mismo, pero la distinción es que acá el valor presente ya no es multiplicado por 1 más I por N, sino que ahora el valor presente es multiplicado por 1 más I elevado al número de periodos. Esta diferencia, que ya no sea I por N, sino que sea 1 más I todo elevado a la N, es justamente la diferencia entre interés simple e interés compuesto. ¿Y por qué? ¿A qué se debe este tipo de cálculo? Pues en el interés simple decimos que nuestro capital o nuestro valor principal es el que genera los intereses. En cambio, en el interés compuesto, el capital o valor presente o principal genera intereses, pero además los intereses ganados antes del final del último periodo también van generando intereses conforme se acercan al último periodo. En términos sencillos, supongamos que tenemos 10 periodos, vamos a hacer un depósito de una cantidad de dinero P por 10 años, y cada año nuestro depósito va generando intereses. Es decir, si tenemos 100 soles y la tasa de interés es de 10%, cada año nuestro principal genera 10 nuevos soles. Y así, en el primer periodo, en el segundo periodo, en el tercer periodo. De tal forma que al término de los 10 periodos hemos generado 10 veces las 10 unidades monetarias generadas en cada periodo. Pero aquí solamente estamos generando intereses por nuestro principal, por el capital. En cambio, en el interés compuesto generamos intereses por el principal, que es nuestro capital, pero además también generamos intereses por los intereses que se van ganando. Si en el primer periodo hemos ganado un interés de 10, al segundo periodo vamos a volver a generar otro interés de 10, al tercer periodo nuevamente un interés de 10, porque nuestro principal está generando los intereses, pero además los intereses también van a generar nuevos intereses.
Quizás es un poco complejo de entender simplemente de forma discursiva, pero lo vamos a ver en la hoja de Excel de tal forma que podamos entenderlo mejor. Sin embargo, hay que quedarnos con la idea de que en el interés simple se gana interés por el principal. En cambio que en el interés compuesto se gana interés tanto por el principal como por la ganancia propia de los intereses. A ello le llamamos capitalización de los intereses ganados. Dicho esto, pasemos a la hoja de Excel a explicar de una mejor forma y más detallada la diferencia entre los dos tipos de interés. Estamos ya en nuestra hoja de Excel y vamos a revisar aquí las distintas formas en cómo se calcula tanto el interés simple como el interés compuesto. Tenemos aquí nuestros datos. El principal o valor actual es de 100 soles, la tasa de interés es de 8% y el número de periodos es de 10. Hay que tener mucho cuidado aquí. Aquí simplemente tenemos los datos en un cuadro, pero siempre tiene que haber coherencia entre las unidades de medida de nuestros datos. Por ejemplo, la tasa de interés aquí nos dice simplemente 8%. Podemos asumir que esta tasa es 8% anual y en ese caso n también tendría que ser medido en años. Si el 8% es una tasa mensual, n tendrían que ser 10 meses. Si no hay concordancia entre los valores, tendremos que realizar una conversión. Por ejemplo, si acá la tasa es de 8% anual y el número de periodos es de 10 semestres, como la tasa es anual, para tener el periodo en años tendríamos que convertir los 10 semestres en años y así para distintos casos. Por lo tanto, si aquí tenemos que la tasa es anual, nuestro número de periodos también tiene que ser expresado en años. Si la tasa es anual y nos dan el número de periodos en meses, tenemos que transformar esos 10 meses en años, simplemente dividiéndolos entre 12. Pero bueno, esas ya son conversiones. Aquí vamos a explicar simplemente cómo se aplican las herramientas de Excel, pero hay que tener muy en cuenta todos estos supuestos que hay que considerar siempre que resolvemos un problema de índole financiera. Bien, tenemos aquí algunas ecuaciones. Nos dicen que el monto es igual al principal más el interés. Es la ecuación básica de la matemática financiera. El principal, que es el valor que tenemos hoy, más los intereses generados hasta el último periodo, sumados nos dan el valor que obtenemos en el futuro. Luego tenemos la fórmula de cómo se calcula el monto, principal por 1 más i por n en el interés simple y principal por 1 más i todo a la n en el interés compuesto. Y de la primera ecuación, despejando, obtenemos que s menos p es igual a i, por lo tanto i es igual a s menos p, pero s lo calculamos con esta segunda fórmula y obtenemos así i es igual a p por 1 más in menos p, de igual forma en el interés compuesto. Bien, vamos a calcular entonces el interés generado por el principal y para ello aplicaríamos la fórmula que tenemos aquí, principal por 1 más i por n menos p, y esto nos daría el total del interés generado en interés simple. Entonces multiplicamos el principal por 1 más i por n y a todo ello le restamos el principal. Presionamos enter y obtenemos 80 de resultado, es decir, estos 100 soles después de 10 años van a haber ganado 80 soles. ¿Y cuánto hemos ganado en cada año? Pues simplemente hemos ganado 8% por año, debido a que esta es la tasa de interés anual. Es decir, el primer año ganamos la tasa de interés multiplicado por el principal, porque nuestro principal nos está generando intereses cada año. Y así hasta el último año, hasta el año 10. Vamos a fijar aquí para poder arrastrar. Ahora sí arrastramos. Y este es el interés que ganamos en cada periodo. El primer año ganamos 8 soles, el segundo año ganamos 8 soles, el tercer año ganamos 8 soles y así. Cada año hasta el 10º año ganamos 8 soles. Siempre 8 soles por cada año transcurrido. Y estos intereses son intereses ganados por nuestro principal, que es 100 soles. Entonces en interés simple lo que tenemos es que al final ganamos 80 soles, que es la suma de los valores obtenidos en cada periodo. Y como son 10 periodos y cada periodo se gana 8 soles, tenemos 80 soles. Aquí podemos calcular nuevamente utilizando esta fórmula. Vamos a calcular el interés. Principal lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés multiplicado por el número de periodos y a todo ello le restamos el principal. $80 soles. El monto es la suma de ambos. Podemos simplemente aplicar autosuma o utilizar la misma fórmula. Vamos a utilizar la fórmula. El monto es el principal multiplicado por 1 más i por n. Y como vemos obtenemos 180, justamente la suma de 100 más 80.
Entonces esto es lo que hace el interés simple. El interés simple gana intereses en cada periodo, pero estos intereses son simplemente la multiplicación de la tasa por el principal, porque son intereses generados por el principal. Pero ¿qué pasa en interés compuesto? Pues en interés compuesto sucede lo mismo, se generan intereses por el principal, es decir, en cada periodo se generan 8 soles, al igual que en el interés simple. Pero además, estos intereses también van a generar nuevos intereses, porque los 8 soles ganados en el primer año hasta el año 10 generan nuevos intereses. En cambio en el interés simple no, simplemente se reciben los 8 soles y esos 8 soles no generan más interés. En interés compuesto sí hay capitalización de intereses, por lo tanto estos 8 soles van a ser llevados hasta el periodo final, generando así nuevos intereses, los cuales serán menores que los generados por el principal, pero de todas maneras se genera un tipo de interés. ¿Y cómo calcularíamos estos intereses de los intereses? Pues simplemente aplicando la fórmula de interés, pero aquí nuestro principal ya no va a ser el 100, sino van a ser cada uno de los intereses generados en cada periodo. Para el primer caso tenemos como principal los 8 soles ganados. Esto lo multiplicamos por 1 más la tasa de interés, que es 8%. La fijamos. Y todo esto lo elevamos al número de periodos. Desde el periodo 1 hasta el periodo 10, ¿cuántos periodos hay? Hay 9 periodos. Entonces lo podemos elevar a la 9 o simplemente expresarlo como el número de periodos total menos el periodo actual. Vamos a fijar aquí también para poder arrastrar. Y a ello hay que restarle el principal, que en este caso es justamente las 8 unidades. Y obtenemos así el resultado, 7.99. Es decir, estos 8 soles hasta el periodo 10 han generado 7.99 soles. De igual forma, ¿qué pasaría con el segundo caso? Tendríamos que estos 8 soles se multiplicarían por 1 más la tasa de interés, que es 8%, elevado a la... Ahora, desde el periodo 2 hasta el periodo 10, ¿cuántos periodos hay? Hay 8. Entonces, 10 menos el periodo actual. Eso nos daría 8. Y a esto le tenemos que restar el principal, que es la celda E20, los 8 soles. Y obtenemos el segundo interés, es decir, estos 8 soles ganados en el periodo 2 hasta el periodo 10 me generan una ganancia de 6 soles con 81 céntimos. Ahora arrastramos y completamos el cuadro. Por ejemplo, para el caso número 7, estos 8 soles ganados en el séptimo periodo hasta el periodo 10 no tienen por qué estar sin generar nada, como sería en el interés simple, sino que en el interés compuesto, estos 8 soles, desde el periodo 7 hasta el periodo 10, van a generar nuevos intereses. ¿Y cuáles van a ser esos intereses? Van a ser intereses equivalentes a 3 periodos y genera 2 soles. En el periodo 10 tenemos los 8 soles y como ya estamos en el último periodo ya no se generan nuevos intereses, es por ello que aquí tenemos 0. Entonces si realizamos la suma de estos intereses generados por los propios intereses, es decir, la capitalización de los intereses, obtenemos como resultado 35.89. Ahora vamos a sumar estos dos montos. Este primer monto son los intereses del capital y este segundo monto son los intereses de los intereses. Si sumamos ambos números, tenemos como resultado 115.89. Presumiblemente podemos decir que estos 115.89 son los intereses ganados bajo la modalidad del interés compuesto. Pero vamos a comprobarlo. Continuemos con nuestra fórmula, ahora para el interés compuesto. Tenemos que la multiplicación del principal por 1 más la tasa, todo ello elevado al número de periodos menos el principal. ¿Cuánto nos da este número? Nos da 115.89. Este es el interés ganado bajo la modalidad de interés compuesto. Y si vemos nuestro recuadro recién calculado, vemos que en efecto coincide 115.89 para ambos casos. Es decir, el interés simple me genera solamente 80 soles. ¿Por qué? Porque genera intereses por el capital. En cambio, el interés compuesto me genera los 80 soles de los intereses del capital, pero adicionalmente me genera 35.89 soles, que son intereses ganados por los propios intereses, debido a que se ganan intereses en varios periodos. En todos los periodos anteriores al final se ganan intereses, entonces estos intereses no van a quedar simplemente guardados en el bolsillo, sino que van a ir generando nuevos intereses hasta llegar al 10º periodo.
y obtenemos así los 115.89 que con la fórmula simplemente lo hallamos directamente. Ahora, ¿cuál sería el monto? Aplicamos nuevamente la fórmula, principal multiplicado por 1 más la tasa elevado al número de periodos, y obtenemos 215.89, justamente la suma de estos dos valores. Entonces vamos a decirlo una vez más: el interés simple no genera capitalización de intereses, solamente gana intereses por el principal. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente la tasa por el principal. Se genera por lo tanto 8 soles en cada periodo, de tal forma que al final tenemos 80 soles porque hay 10 periodos. En cambio, en el interés compuesto, además de los intereses del principal o intereses del capital, también se generan intereses por los propios intereses. Por ejemplo, en el primer año recibimos 8 soles de interés. ¿Y por qué esos 8 soles los tendríamos que tener sin hacer nada? Lo que asume el interés compuesto es que estos 8 soles se reinvierten, de tal forma que desde el periodo 1 hasta el periodo 10, cuando han transcurrido 9 periodos, estos 8 soles han generado una nueva cantidad de dinero, la cual es de 7.99 soles. Y así para cada caso, desde el periodo 7 hasta el periodo 10, esos 8 soles no van a estar sin hacer nada o sin generar nada. Lo que asume el interés compuesto es que, como todavía quedan 3 periodos, estos 8 soles se reinvierten, ganando 2 soles con 8 céntimos. Y así llegamos a obtener los 35.89. Justamente esa es la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Uno gana intereses solo por el capital y el otro gana intereses tanto por el capital como por la misma capitalización de los intereses. El otro concepto que tenemos que tener en claro también es la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva, pero ello ya lo revisaremos con el inicio de la revisión de nuestras distintas funciones.